Aunque sea pequeña, mírate tu mano, así que es pequeña, como el tamaño de la mano de un hombre o de una mujer. Si miraras hoy al cielo y vieras una nube así, dirías, qué insignificante. Pero cuando está el Espíritu de Dios en una persona, las cosas más pequeñas son una señal de que Dios está contigo, de que la lluvia de Dios va a caer, de que la bendición y el consuelo de Dios va a caer, porque Dios es un Dios poderoso, porque Él se manifiesta en las pequeñas cosas, en las cosas más insignificantes está Dios, moviendo, cambiando, haciendo de todas situaciones y circunstancias solamente una experiencia, un proceso para llevarte a tu destino, a tu meta, al propósito divino. Por eso la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que decí conmigo, para los que amamos a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Aunque no entiendas a Dios, aunque no entiendas a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aunque no entiendas por qué, yo sé que lo que te pasó, yo sé lo que te ha pasado, ayuda para bien. Aunque hoy no lo entiendas, toma tu asiento. Quiero que abras tu Biblia ahí en Juan 2:12. Algo el pastor habló y cambió mi prédica, como siempre, porque Él hace como Él quiere. Algo Él dijo, y estoy pendiente en este lugar, porque sé que el Señor está acá, y no me queda otra cosa que hacer lo que Él quiera, y decir lo que Él quiera. Y hoy Él habló de la semilla, y Dios me viene hablando de la semilla. Así que vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 20 al 24. Creo que es lo que muchos llaman el punto de inflexión. ¿No han escuchado esta expresión? Un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir un punto? Este es un punto de inflexión. Algo que de ahí se cambia. Ahí cambia todo. Es un punto de inflexión. Es algo que transforma todas las cosas. Es algo neurálgico. Es algo que determina un cambio. Decí conmigo, es algo que determina un cambio. Aún en el ministerio de Cristo, Él estaba esperando que llegara este momento. Él estaba esperando este momento para decir las palabras que Él dijo. Y que solamente Él decía, y solamente Él a su manera lo podían entender. Los discípulos no lo podían entender, y aún hoy hay muchos cristianos que no lo pueden entender. Y sus palabras fueron así. Capítulo 12, versículo 20 dice, y esto subráyelo, había ciertos griegos, subrayen la palabra griego si quiere, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo una cosa diferente a lo que ellos habían preguntado. Ellos querían ver a Jesús. Y Jesús les dice y le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué tiene que ver con la pregunta de que estaban buscando a Jesús? Y Él podía haber dicho, aquí estoy, soy yo. Sale hablando del trigo, sale hablando de la semilla que tiene que caer y que tiene que morir. Sale diciendo
este es el tiempo que yo estaba esperando, este es el punto de inflexión, este es el punto de cambio, acá van a cambiar todas las cosas, porque ahora yo voy a ser glorificado. Llegó el momento, esto era lo que yo estaba esperando, dijo Jesús, llegó el momento de que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve fruto. Y yo pienso y medito en este pasaje y digo, ¿qué habrán pensado Andrés y Felipe cuando lo único que los griegos querían saber era una sola cosa, dónde estaba Jesús? Pero para Jesús, esto era lo que él estaba esperando. Por eso dice estas palabras. Por eso dice, bueno, Jesús le responde, llegó la hora, así conmigo, llegó la hora. Desierto, estaba esperando ese momento. Jesús estaba esperando ese momento, esa hora. Desierto, les digo, llegó la hora. Qué bueno, llegó la hora que él sabía que iba a llegar. Entonces yo veo dos cosas en este pasaje. Primero, y número uno, Jesús vino sin excluir a nadie. Decí conmigo, Jesús vino sin excluir a nadie. Él vino a salvar a todos. Hay un cielo tuyo y hay un paraíso tuyo y hay una eternidad dentro de ti donde tú no quieres que ciertas personas estén. Si yo te preguntara hoy en tu paraíso a quién querés tener, van a haber muchas personas que tú vas a decir, a este no lo quiero tener en mi paraíso. O si quieren tener a todos. A ver, piensen en alguien que no quisieran tener en su paraíso, en su eternidad. ¿Me van entendiendo? Nosotros pensamos en un paraíso personal, donde vamos a estar con los que amamos, donde vamos a estar con los buenos, donde vamos a estar con los que no nos hicieron nunca nada. Ese es tu paraíso personal. Todos tenemos un paraíso personal. Y decir, yo quiero que mi casita en el cielo esté al lado de fulanito, de fulanita, de mamá, papá, mi esposo. No, ese es tu paraíso. Pero en el paraíso de Dios va a haber gente que tú no hubieses querido que esté en tu paraíso. ¿Entienden? Vamos avanzando un poco más. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta este momento, hasta Juan 12:20, el Señor había hablado con los judíos. El Señor se había vinculado con su pueblo. El Señor se había vinculado con los suyos. Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a ellos, pero no solo vino a ellos. El plan de Dios era que todos se salven y que nadie se pierda. Entonces el pueblo, permítanme decir esto, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue un instrumento de evangelización desechando al Mesías, al evangelista. Jesús viene para trabajar con su pueblo. Y Él quiere hacer algo a través de su pueblo. Se presenta como el Mesías, como el ungido, como el enviado. Y dice, vamos a ganar al mundo. Yo soy el Mesías. Y ellos dicen, vos no sos el Mesías, esperamos a otro. Bien, el plan sigue. Si no es con ustedes, va a ser con otros. ¿Me entienden? Entonces, ¿quiénes van a ser los otros? Los llamados gentiles. Los que no eran judíos. Por ejemplo, los griegos. Entonces, cuando habían ciertos griegos que llegan en ese momento y quieren conocer a Jesús, dicen, eso es lo que yo quería. Si los míos me rechazaron, si los míos no me quieren, ahora voy a usar a estos que no son judíos, a estos que son gentiles, a los cuales Dios no me envió, a los cuales el Padre no me envió, pero estaba en su propósito, y con esos voy a evangelizar. Porque esos sí querían conocer a Jesús. Entonces, el Mesías rechazado por los judíos es aceptado ahora por los gentiles. El Mesías, el que hacía señales, el que hacía maravillas, a ese lo perseguían, pero los gentiles lo seguían. Entonces dijo, bueno, este es el plan redentor de mi papá. Cuando Dios hizo a Adán y Eva en el huerto, hermano, no hizo a una judía y un judío, no. Hizo a un género
hombre, mujer. No eran judíos. ¿Me entienden? Era un hombre y era una mujer. Y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Y en Génesis 3:15 dice, hay el plan redentor después que ellos fallan, después que ellos pecan. Le entró el pecado a toda la humanidad, pero antes de ser expulsados del paraíso, el Señor habla, Dios habla, y le dice, hay un plan de salvación, aunque ustedes se hayan equivocado, hay un plan, porque la simiente de la mujer va a pisotear a la serpiente y lo va a herir en la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la simiente de la mujer era Jesús. Ese un día, ahí quedó la promesa establecida en Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis quiere decir comienzo. Un plan salvador, un plan redentor, un plan maravilloso para que el hombre tenga vida eterna y salvación a través de Jesucristo. Ya en el comienzo el plan estaba preparado, no para los judíos, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, y en ello estamos comprendidos nosotros. ¿Entienden? Ahí está el plan redentor. Dice, no es solo para los judíos, para todos. Y cuando llegan los griegos y dicen, ¿dónde está Jesús? Dice, llegó la hora en que yo voy a ser glorificado. Llegó la hora donde el plan ahora se va a llevar a cabo con algo que va a sorprender a muchos, porque su ministerio recién llevaba 3 años. Y amados, nosotros hace 5 años que estamos en el ministerio. Déjenme decirle que 5 años es poco. Imagínense 3 años de ministerio de Jesús. Y Él está diciendo, llegó la hora donde el grano de trigo tiene que morir. Llegó la hora, le estaba diciendo, donde el plan se va a consumar con una muerte. Y para la mente de los discípulos, para la mente de los que estaban allí, yo supongo que no habrán entendido nada. Hubiera sido una respuesta chocante, una respuesta inesperada. Ahora sí, el Padre se va a glorificar. Ahora sí, yo voy a morir. Y ahora el plan se va a llevar a cabo. Porque hay algo en la semilla, como decía el pastor. Hay algo en la semilla, hay un proceso en la semilla que es de muerte. Ustedes saben que si escondemos una semilla por largo tiempo, de lo que quieran, de zapallo vamos a suponer, se seca, queda ahí, pero adentro hay vida. Y si la conservamos bien y un día la enterramos, esa semilla va a florecer, va a germinar, va a florecer. Pero por mucho tiempo, mientras la semilla esté cubierta por tierra, a los ojos humanos, todo se terminó. Y por 3 días, la semilla, Jesús, estuvo en una tumba. Y el diablo festejaba porque pensaba que todo se había terminado, la semilla había muerto. Lo que él no sabía era que al 3er día la semilla iba a germinar, iba a florecer y se iba a levantar de entre los muertos. Entonces era necesario que la semilla muriera. Te quiero decir algo, miren todo lo que Jesús hizo para que hoy tengas salvación y vida eterna. Vamos a leer, en primer lugar, lo que Él hizo, Filipenses 2:6. Y reprendo todo espíritu de sueño. El que tenga sueño abra bien sus ojos, porque le voy a tirar un vaso de agua. Y si no se despierta, se lo tiro en serio. Porque el diablo no quiere que escuche esta palabra, porque de esta palabra depende tu salvación eterna. Si no entendemos el plan de Dios, entonces no tenemos la salvación. Así de fácil. Así que a ver los ojos abiertos, bien abiertos. ¿Quieren un vaso de agua en la cabeza? No. Entonces abran sus ojitos y escuchen con atención. Filipenses 2:6. Había una necesidad de que Jesús muriera. Primero le voy a hacer esta pregunta porque son todos inteligentes y sabios. Si Jesús no hubiese cumplido el plan, si Jesús hubiese abortado el plan de ir a la cruz, no quiero, listo, ¿qué hubiese pasado con su divinidad?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hubiese pasado con la divinidad de Cristo? ¿Hubiese seguido siendo Dios o no? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios, es decir, Jesús es Dios. Ahora, descendió a la tierra, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, viendo el panorama de que nadie lo quería, viendo el panorama donde lo querían apedrear, viendo la incredulidad del pueblo, viendo el desparramo de todo el mundo. Jesús hubiera dicho: yo me voy de acá, no voy a ir a la cruz por ellos, no se lo merecen. Si Él hubiese hecho eso, yo te pregunto otra vez, ¿qué te parece que hubiese pasado con su divinidad? ¿Hubiese seguido siendo Dios o no? Ah, sí, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él es inmutable. ¿Me entienden? Él es Dios y Él, decida lo que decida, no cambia su naturaleza. Él siempre va a ser divino y soberano. Entonces, ¿por qué lo hizo? El griego dice: y de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es que el amor en griego es una palabra tan amplia, que tiene tantos significados, que en el griego original amor abarca todas las cosas y es tan amplia que tienen que poner de tal manera amor. Es tan grande ese amor que no hay manera de describirlo ni de explicarlo con una palabra. Sí usaron la palabra amor, pero de tal manera amó. ¿Cómo amó? Filipenses 2:6. Dice que Jesús, siendo en forma de ¿qué? Entonces lean conmigo. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Decí conmigo, Él estaba en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, número 1, Dios se despojó de su condición. La condición era la forma de Dios. Y Él dice: me voy a despojar de esta condición. De tal manera amó Dios al mundo que no le importó dejar la divinidad y meterse en un traje de hombre, en este cuerpo, en un cuerpo de hombre, de mujer en mi caso. Se despojó y se mete en un cuerpo que es finito, un cuerpo con limitaciones. ¿Ustedes piensan que Jesús no sentía sed? Sentía sed, sentía hambre, se cansaba, hacía sus necesidades, dormía. Tenía todos los problemas habidos y por haber. Ni siquiera tenía, dice el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza. Ni casa tenía. Andaba para acá y para allá, vivía en la casa de Pedro un tiempo, de la casa de Lázaro, la casa de María, era la casa de sus amigos. Y un día pernoctaba en un lado, en otro día en otro lado. ¿Amén? ¿Cuántos tienen una casa donde van todos? Ahora salen del culto, van a su casa. El que lo salvó se despojó de todo y ni casa tenía. Porque Él se vistió de hombre. ¿Por qué? Porque Él quiso demostrar su amor. Él quiso demostrar cuán grande era su amor. Y se despojó de esa divinidad, no como cosa a la cual aferrarse. Y se mete en un cuerpo limitado, en un cuerpo que tiene que caminar, en un cuerpo que no puede estar en todos lados al mismo tiempo, porque Jesús estaba en Judea, no estaba en Galilea, estaba en un lugar solo. Y aparte de eso, se hace siervo, no cualquier hombre. Podía haberse hecho rey, ¿o no? Es más, querían,
Por eso cuando lo crucifican le ponen Jesús, rey de los judíos. Pero no el rey que ellos esperaban, eso fue como una burla. Podía haberse vestido de alguien importante, de un gobernador. No, él se viste de siervo. Decí conmigo, Jesús por amor se viste de siervo. Y el siervo sirve para una cosa sola, sirve para servir. Porque amado, siervo con S, no es siervo con C. ¿Me entienden? Hay un siervo que es un animal y hay un siervo con S que es el que sirve. Entonces él se despoja. Es como que si hay alguien acá, empresario, dueño de una empresa muy grande, y un día se presenta delante de todos y dice, ya no soy más el dueño, ahora soy el portero. Mirá vos. Y ahora el dueño va a ser el portero, pero el portero ahora voy a ser yo. Algo así. ¿Me entienden? Para que ustedes comprendan la dimensión de lo que él hizo. Se viste de siervo. Porque el siervo viene para servir y no para ser servido. Esa condición adoptó Jesús por amor. Quiero que entiendan esta mañana, de tal manera Dios te amó. ¿De qué manera te amó? De la manera que Él sabe amar. La manera que Dios ama es con todo. La manera que Dios sabe amar es dando lo mejor. Aunque para ti sea lo peor, para Él es lo mejor. Vienen dos personas.